Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que van a ver esta clase después online. Ya, en la última clase que tuvimos, que fue el día martes, revisamos nosotros lo que fue el primer teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Revisamos una interpretación geométrica de esta, y ahora vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Así que les comparto pantallita y empezamos con las definiciones y las demostraciones. Ya, el teorema, el segundo teorema fundamental del cálculo nos habla de esto, de si tenemos una función continua en un intervalo y sea f cualquier antiderivada, entonces la integral definida, ¿cierto? Desde a hasta b de la función va a ser la antiderivada evaluada en los límites de esta integral, ¿ya? Entonces es la diferencia de estas evaluaciones, ¿ya? Y esto nos va a simplificar mucho, mucho, mucho los cálculos, ¿cierto? Hasta el momento, la única forma que encontramos para calcular estas integrales definidas era haciendo las sumas de Riemann, ¿cierto? Calculando el límite al infinito de estas sumas de rectangulitos. Y eso era un trabajo arduo, ¿ya? No les miento, eso es mucha, mucha pega. Pero ahora el segundo teorema fundamental del cálculo lo que hace es simplificar mucho ese tema, ¿ya? Si tú quieres calcular la integral definida de una función, tú tomas cualquier antiderivada y haces la diferencia entre los límites de la integral, entre la evaluación de los límites de la integral, ¿ya? Entonces veamos una demostración que es bastante directa, no hay muchos trucos ni mucha matemática escondida, sino que es tomar las definiciones ya trabajadas. Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo nos hablaba de que cualquier antiderivada de f está dada por esta función. Una función, ¿cierto? Le vamos a poner una h mayúscula, una función de x, que es la integral definida desde a hasta x de mi función original, de la f minúscula. ¿Ya? Entonces, por algunas propiedades que trabajamos antes, ¿cierto? Todas las antiderivadas, f mayúscula y h mayúscula, difieren de una constante. Solamente se separan por un parámetro, ¿cierto? Que es esta constante. Entonces el f de x va a ser esta integral definida desde a hasta x más una constante c. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora queremos ver qué es esto, pues, f de b menos f de a. Y f de b entonces va a ser la integral definida de a hasta b de la función, ¿cierto? Más mi constante c. Y el f de a va a ser la integral de a hasta a de la función, más la constante c. Pero ya dijimos, ¿cierto? Que la integral definida donde los límites son iguales, en realidad no estamos calculando ninguna área, así que eso va a dar cero. Inmediatamente esta primera parte nos da cero. Así que llegamos solamente a que el f de a vale c. Por lo tanto, haciendo la diferencia, ¿cierto? La constante c se va a eliminar y nos queda el resultado que queríamos demostrar, que la diferencia de las antiderivadas evaluar los límites superior e inferior es precisamente la integral definida de la f minúscula. ¿Ya? Segundo teorema fundamental del cálculo. Impecable. Entonces ahora lo que vamos a trabajar va a ser algunos ejercicios respecto a esto. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos la sustitución simple, qué va a pasar con los límites de integración y vamos a entrar al tiro en lo que son las aplicaciones. ¿Ya? Entonces primero un ejercicio para empezar la integración definida con los teoremas fundamentales. Nos piden calcular la integral de 1 hasta 4 de esta función, 3x cuadrado más 6x menos 2. ¿Ya? No nos están pidiendo calcular exactamente el área bajo la región, ¿cierto? O calcular áreas de región, sino que solamente me están pidiendo aquí calcular la integral definida. ¿Ya? En un ratito más, cuando pasemos al siguiente tema, cuando calculemos áreas de regiones, sí vamos a tener que utilizar la integral definida, ¿ya? Pero con algunas restricciones específicas. Ya, entonces, si queremos utilizar el teorema fundamental para poder calcular esta integral definida, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una antiderivada, ¿cierto? O una integral indefinida de mi integrando, de mi función que está dentro de la integral. Y entonces, claro, calculamos la integral. Y es directa, ¿cierto? Utilizar la regla de la potencia y llegamos a una integral. Esta de aquí.
¿cierto? Nos da x cubo más 3x cuadrado menos 2x más c. No creo que tengamos que detenernos en ver por qué, ¿cierto? Eso ya debería estar más que clarito. Entonces, el segundo teorema fundamental me decía que si yo quiero calcular esta integral definida, entonces hago la diferencia entre evaluar la función en el límite superior y el límite inferior. Entonces, aquí nos va a quedar la función evaluada en 4, 4 al cubo, más 3 por 4 al cuadrado, menos 2 por 4 más c, menos la misma función pero evaluada en 1, 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1 más c. Y aquí, si tú te fijas, en realidad ya no nos importa esta constante integración porque sí o sí se va a eliminar. ¿Ya? Esa constante sí o sí se va a eliminar. Entonces, si lo queremos escribir en la notación en la que estaba el segundo teorema fundamental del cálculo, lo escribimos de la siguiente manera. La integral de 1 hasta 4 de la función que teníamos, 3x cuadrado más 6x menos 2 de x, es la antiderivada y lo vamos a escribir así. Como una línea, o algunos lo ponen como un corchete. De cualquiera de las dos formas, lo vamos a escribir igual, ¿cierto? Un corchete así. Y el límite superior arriba y el límite inferior abajo. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Esto está resumiendo precisamente el cálculo que está aquí arriba. Profe, ¿Sí? en el caso del corchete, ¿se coloca solo a la derecha o se coloca Claro. a la izquierda también? Sí, solo a la derecha. Ah, ya. Sí, es, no sé, más que nada por notación. ¿Sí, no? Claro, como para indicar que esta expresión la estamos evaluando entre 1 y 4. ¿Sí? ¿Queda clarito, chiquillos, cómo se ocupa el teorema fundamental entonces para calcular integrales definidas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está fácil? Yo creo que aquí la parte complicada puede estar en la función que haya que integrar, por cierto. Eso puede ser como la parte complicada. Ya, a ver. Entonces veamos esta integral, la integral de 1 hasta e de logaritmo natural al cuadrado dividido por x. Ya. Primero entonces nos dice aquí que calculamos la integral indefinida. Entonces tendríamos aquí logaritmo natural al cuadrado sobre x. Se hace la sustitución u igual logaritmo natural. El diferencial nos quedaría de x sobre x. Por fortuna, ¿cierto? Lo que aparece aquí. Entonces tenemos la integral de u cuadrado de u. La integral es directa, ¿cierto? U cubo tercios más c, volviendo a la variable original, entonces tenemos logaritmo natural al cubo tercios más c. ¿Ya? Escribiéndolo en notación del teorema fundamental, nos olvidamos de la c y escribimos la integral, ¿cierto? Con su antiderivada evaluada entre 1 y e. Entonces esto significa, ¿cierto? La diferencia de esta antiderivada evaluada en e y la antiderivada evaluada en 1. Y utilizando propiedades de los logaritmos, llegamos finalmente a que esto era un tercio. ¿Ya? Ya. La siguiente pregunta, o sea, lo siguiente que vamos a ver responde a una pregunta que hicimos la semana pasada, ¿cierto? De qué pasa con la integral definida cuando usamos la sustitución simple. Ahora, no necesariamente yo voy a tener que volver a la variable original, sino que la integral definida yo la puedo escribir ahora en función del u. ¿Ya? Pero hay que tener siempre un par de cuidados ahí. ¿Ya? Entonces, Mm, supongamos que, ¿sí? Profe, me perdí en la parte donde calculamos. eh, los exponentes están elevando el logaritmo entero. Sí, sí, Ay, cierto, ay, aquí, sí, ya, sí, perdón. ya, no hay problema. Ya, ya, supongamos entonces que tenemos una función g que tiene derivada continua y sea f continua en el intervalo, ahora en el intervalo g de a, g de b. ¿Por qué? Porque ahora el usar la sustitución simple tiene que ver con un tema de la regla de la cadena, ¿cierto? De las funciones compuestas. Entonces mi función f tiene que ser continua en el intervalo definido por g, ¿ya? De g evaluado entre a y b. Entonces, utilizando la regla de la sustitución simple, nosotros podemos hacer un u igual g, ¿cierto? Y en este caso nos va a quedar eh, el du, el g' por dx, ¿cierto? Así que nos queda el f de u. Y los límites de integración ahora cambian.
cambian a mi u, a mi nueva, a lo que sustituí, ¿ya? Evaluado en A y evaluado en B. Ya, y utilizando el teorema fundamental del cálculo, llegamos a exactamente lo mismo, ¿cierto? La integral indefinida de esta expresión que está acá es usando la sustitución simple y por lo tanto podemos reescribir nuestra integral de esta manera. ¿Ya? Entonces, si calculamos la misma integral anterior, la misma, podemos llegar exactamente al mismo resultado, pero sin tener que volver a la variable original. Entonces, si el u es logaritmo natural, el de u es de x partido por x, entonces, si el x vale 1, si el límite inferior vale 1, entonces el u vale logaritmo natural de 1, como aparece aquí, 0. ¿Ya? Y si el límite superior vale e, el x vale e, entonces el u vale logaritmo natural de 1. Entonces yo puedo reescribir mi integral definida, ¿cierto? Ahora en función de mi variable u. ¿Ya? Y nos queda esta integral ya sencilla de calcular. ¿Ya? U cubo en tercio, ¿cierto? La integral del u cuadrado evaluada entre 0 y 1 nos da exactamente lo mismo, 1/3. Ya, muy bien. Hasta aquí. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, espero que sí. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Ya, y todo esto son aplicaciones ya de la integral definida, ya preguntándonos un poco, ejercicio un poquito más complicado. Ya, vamos a hacer algunos de estos de aquí, de los propuestos también. Y vamos a partir con este primer ejercicio, pero de una forma gráfica, ya para que lo podamos entender bien. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a cambiar la camarita. Y nos decía, pruebe que la integral de 0 a 2pi de la función valor absoluto de coseno de x es 4. Está invertida la imagen, profe. Ah, gracias. Gracias. Chan. Dame un segundo. Claro, como yo lo veía bien. Por menos 1. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ahí sí. Oh. Gracias, chiquillos. Claro, yo me confío en que yo los veía bien, pero ustedes no. Ya, ahí está. Entonces nos piden probar esta integral de 0 a 2pi del valor absoluto de dx y que eso vale 4. Ya, entonces lo primero que podríamos hacer, ¿cierto?, es ver la gráfica de esta función. Podremos graficar el coseno de x. Los puntos clave, ¿cierto?, que tiene esta función serían pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y la función coseno parte en 1, ¿cierto? Y después baja hasta el menos 1 y así continúa. Ya. Baja y hace algo así. Ya. Algo así, ¿cierto? Pero ahora, si yo quisiera calcular esta integral sin los valores absolutos, esta función de aquí es la función coseno de x, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta rápidamente que sin los valores absolutos, el área que está aquí, esta área positiva, se cancela con el área que está acá abajo, esta área negativa, ¿cierto? Porque la integral lo que hace finalmente es calcular como el área con signos. The signed area, si lo dicen en inglés, ¿ya? Y estas dos partes van a tener exactamente la misma área que estas dos partes, ¿cierto? Entonces se cancelan mutuamente. ¿Ya? Entonces de aquí obtenemos también otra conclusión no menos importante, que la integral de 0 a 2pi de coseno de x vale 0. ¿Ya? Porque las áreas se cancelan, se van cancelando. ¿Ya? Por eso entonces aquí nosotros nos ponen este valor absoluto. Porque ¿qué es lo que va a hacer ese valor absoluto?
va a tomar lo que está por debajo del eje X y lo va a dar vuelta, ¿cierto? Lo pone por encima del eje X. Entonces nos va a quedar algo así. Bueno, no quedó tan bien, pero va a ser algo así. Ya, por ahí. Ya, y ahora sí, todas mis áreas están sobre el eje X. Todas las áreas entonces son positivas. Ya, entonces nos vamos a olvidar de esto que está por debajo del eje X, porque ahora estamos trabajando con la función valor absoluto del coseno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Está fácil? Ya. Entonces, ahora mi función quedó dividida en tres partes. ¿Ya? En este primer intervalo, la función que está graficada es la función coseno de x. En este segundo intervalo que nosotros podemos ver, ahora tenemos la función menos coseno de x. Y en este tercer intervalo tenemos la función coseno de x. ¿Ya? Y es precisamente lo que hace el valor absoluto, ¿cierto? Si la función es negativa, entonces le pone un menos por delante. Entonces, la integral de 0 a 2pi del valor absoluto de coseno de x es la integral de cada una de estas partes por separado. La integral desde 0 hasta pi medios de coseno de x menos la integral de pi medios hasta 3 pi medios de coseno de x más la integral de 3 pi medios hasta 2pi de coseno de x. ¿Ya? Entonces ahora finalmente lo que uno hace es calcular una antiderivada, ¿cierto? La integral del coseno es seno inmediatamente y evaluamos. Seno de x evaluado entre 0 y pi medios menos la integral del coseno, que es seno evaluado entre pi medios y 3 pi medios, más la integral del coseno, seno de x evaluado entre 3 pi medios y 2 pi. No se alcanza a ver todo lo que está ahí abajo. Ahí. ¿Ya? Y vamos calculando entonces. Seno de pi medios es 1, seno de 0 es 0, así que aquí nos da 1. Menos seno de 3 pi medio es menos 1 y seno de pi medios es 1, así que menos 1, menos 1, menos 2. Ya, y por último más seno de x, seno de 2pi 0 y seno de 3 pi medio es menos 1. ¿Vamos bien o no? 2, 3, 4. A ver, en algo falla, a ver. El seno de 2pi, sí, pues 0. Y el seno de 3 pi medio, claro. Ya. Eso siempre le va a ocurrir, chiquillos. A mí ya me pasó. El seno se evalúa la diferencia, ¿cierto? El seno de 2pi, que es 0, menos el seno de 3 pi medio, que es menos 1. Entonces, claro, ahí se cambian los signos. Y llegamos finalmente aquí a que nos da 4. Justo lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Profe, ¿Sí? si quisiéramos escribir el valor absoluto de coseno de x en como función por partes, ¿cómo sería? Porque aquí lo salvamos por el gráfico. Ujú. Sí. Se puede escribir como intervalos, por cierto, lo podríamos escribir el valor absoluto de coseno de x es, y aquí tú lo defines en los intervalos que tú quieras, pues va a ser coseno de x, Cuando si el coseno de x, x es mayor o igual a 0. claro, Y y eso el, es cuando... En muchos. podría ser menos pi medios más k,
Y Ah, en pi medios más k, ¿cierto? K siendo un número natural, si no me equivoco. Más, no, mentira, más 2k. Más 2k. Ya, pero, sí, a ver, ya, escribámoslo así. Si el x entonces está en el intervalo menos pi medios más 2k y pi medios más 2k. Más 2k. Y va a ser menos coseno de x cuando esté en el otro intervalo. O sea, cuando el x pertenezca al pi medios más 2k y el 3 pi medio más 2k. ¿Ya? Quizás lo podríamos escribir así. ¿Sí? K siendo un número natural. ya, profe. ¿Sí? Ya. Muy, muy bien. Excelente. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Está fácil esta parte hasta aquí, ¿o no? Sí. Sí, espero que esté fácil. Ya. Continuamos entonces. Porque ahora los ejercicios, el ejercicio que sigue pareciera ser complicado, pero en realidad es exactamente lo mismo que hicimos, solo que ahora está con los valores un poco cambiados. De hecho, el ejercicio nos pide usar 1.2.40, precisamente la integral que acabamos de demostrar, para calcular esta integral que aparece aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos hacer es utilizar las propiedades, ¿cierto? Para separar lo que se puede separar. Por ejemplo, el 3 que es constante, lo podemos dejar afuera. El menos x no se va a cancelar, pero lo puedo separar, ¿cierto? Me va a quedar menos la integral de x solamente. ¿Ya? Entonces, en la primera integral dice que tú hagas el cambio de variable z igual x dividido en 50. ¿Cierto? Porque ahí nos va a quedar el valor absoluto de coseno de x, o el coseno de z en este caso, ¿cierto? Entonces aquí tu de x va a ser 50 por dz, lo paso multiplicando, y utilizando los cambios en los límites de integración, ¿cierto? Si x es menos 100 pi, si el x es menos 100 pi, entonces el z es menos 2 pi, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el límite superior, ¿ya? Entonces, siguió reescribiendo. El 3 quedó afuera, multiplicado por el 50 que estaba acá, ¿cierto? Quedó 150. Y tenemos la integral de menos 2pi hasta 2pi del valor absoluto de coseno de z. Y el valor absoluto, sin ninguna suma ni resta, ¿cierto? Que haga que el intervalo cambie, es una función par. Y tenemos un intervalo simétrico. Entonces eso quiere decir que esto yo lo puedo reescribir en el primer cuadrante multiplicándolo por 2. Entonces tenemos 300 por la integral de 0 a 2pi de coseno de z en valor absoluto. Y eso nos da lo que calculamos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Toda esta integral vale 4. Por lo tanto ahí tenemos 1200. Uf, uf. Ya, pero ahí tenemos la primera integral. Y para la última, para la integral de menos 100pi hasta 100pi de x, el x es una función impar, ¿cierto? Si lo queremos ver gráficamente, es una función simétrica con respecto al origen. Entonces, en el intervalo simétrico menos 100pi, 100pi, la integral vale 0. Entonces, esta integral es 1200. 1200. ¿Ya? ¿Buena o no? Impecable. Ya, si hay algo que no se entienda, chiquillos, me avisan, me dicen. Pero parece que vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Ya, calculemos las siguientes integrales. Ya, integrales trigonométricas, ¿cierto? Ahora con límites trigonométricos. De hecho, precisamente estas ya las calculamos en los ejercicios anteriores. Ya la semana pasada. Bueno, de hecho, da el tiro cuál es la respuesta. ¿Ya? Seno cuadrado sobre coseno a la sexta es tangente cubo tercios más tangente quinta quintos. Ya más la constante de integración.
Entonces tú ahora evalúas en el límite superior y le restas evaluado en el límite inferior. Entonces te va a quedar tangente cubo de pi tercios, que si no me equivoco es raíz de 3 tercios, o no sé. Tangente de pi tercios es... sí, raíz de 3, raíz de 3. Entonces se evalúa el raíz de 3, ¿cierto? Y nos da el valor que está aquí. Tangente a la quinta, también raíz de 3 elevado a 5. Simplifica un poco los valores y te da precisamente el resultado final. ¿Ya? Eh, y ahora, claro, lo que se puede hacer es que tú no vuelvas a la variable original si tú no sabías cuál era la antiderivada. El truco que había que hacer aquí era cambiar, hacer una sustitución, ¿cierto? Un u tangente. ¿Ya? Y al hacer un u tangente, o aquí el t tangente, cambia los límites de integración. Pues el límite inferior, x pi sexto, entonces la tangente es 1 sobre raíz de 3. Y el x siendo pi tercios, la tangente es raíz de 3. Entonces al hacer el cambio de variable, se llega también a la integración que habíamos llegado recién y precisamente al mismo resultado que llegamos anteriormente. ¿Ya? Muy bien. Ahora en esta integral se completó cuadrado. Sí, recuerdo haber hecho esta en la semana pasada, cuando empezamos a ver la sustitución trigonométrica, parece que fue, o el completar cuadrados para obtener el arco tangente. ¿Ya? Pero aquí lo hace con sustitución trigonométrica. Entonces completó los cuadrados, hizo todos los cambios que tenía que hacer, factorizó por un cuarto, y llegó finalmente a esta expresión y utilizó esto como tangente. Y por lo tanto el de x va a ser secante cuadrado, ¿cierto? Del otro lado, así que se van a eliminar todas las expresiones y nos va a quedar la integral de alfa. Hizo los cambios en los límites de integración, ¿cierto? Si el x vale menos 1, entonces resolviendo aquí, ¿cierto? El tangente va a valer menos 1, entonces el alfa va a ser menos pi cuarto. ¿Ya? Y lo mismo con el de arriba, hace x igual a un tercio, le queda que la tangente vale 1, o sea, el alfa vale pi cuarto. Entonces le queda el intervalo simétrico menos pi cuarto hasta pi cuartos. ¿Ya? Muy bien, de la función 1. Entonces le queda el alfa y le dio finalmente pi doceavos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, porque claro, ahora si nosotros lo hubiésemos hecho sin estos cambios, hubiésemos llegado a arco tangente, ¿cierto? Y ahí empezar a reemplazar arco tangente de un tercio, que finalmente se iba a simplificar un poco y llegaríamos al resultado final. Pero por lo general, siempre es mejor cambiar los límites de integración. Ya, por lo general. Ya. Algunos ejercicios finales. No los vamos a hacer todos para que podamos avanzar también en los siguientes contenidos. Les voy a dar un tiempito para que hagamos el primero. El primero, aplicar el primer teorema fundamental del cálculo y algunas integrales que sean inmediatas. Eh, Aprovechemos de trabajar el tema de valor absoluto. Ya. Esos dos chiquillos les doy 10 minutitos para que puedan hacer esos ejercicios y lo resolvemos aquí después en la pizarra. Ahora te toca a ti.
Ya, ¿cómo vamos, chiquillos? Ya, vamos a cambiar entonces. Ya, el teorema fundamental, el primer teorema fundamental, solamente a mí me permitía calcular derivadas de integrales donde mi límite inferior era una constante, ¿cierto? Entonces voy a tener que separar estas dos, o sea, esta integral en dos partes. Nos quedaría algo más o menos así. Sería la integral desde x cuadrado hasta algún valor a de 2t más 1 de t más la integral de a hasta el x cubo de 2t más 1 de t. ¿Ya? Y ahora sí puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo siempre y cuando aquí yo pueda invertir estos límites de integración. Y llegaríamos a lo siguiente. Al invertir nos va a quedar negativo, ¿cierto? La función evaluada en el límite superior en ese caso, 2 por x cuadrado más 1, por la derivada del límite superior, que es 2x. ¿Ya? Eso es la derivada aquí de esta primera parte, más ahora la derivada de esta segunda parte, que sería 2 por x cubo más 1, y utilizando la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada del límite superior, 3x cuadrado. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Si uno quiere ver como una interpretación geométrica de lo que está ocurriendo acá, lo que te está dando el problema es que tú tienes una función, en este caso 2t más 1, ¿cierto? 2t más 1, y te está pidiendo que tú calcules cuánto varía el área si es que mi límite inferior es un x cuadrado y el límite superior es un x cubo. En un pequeño cambio del x, ¿cómo varía el área? Si el x aumenta un poquito. ¿Ya? Entonces sería algo más o menos así, ¿cierto? En este caso estaría aumentando el área. Aumenta el área, ¿cierto? Por eso esta parte queda positiva, pero esta parte va a quedar negativa porque si aumenta el límite inferior, lo que está haciendo es quitar esta área, ¿cierto? Se la está quitando. Si es que el x cuadrado avanza, ¿cierto? Entonces se le está quitando. Por eso esta parte queda como negativa. Y el área resultante sería desde esta parte negra hasta entre las partes negras. ¿Ya? Muy bien. Esa es la interpretación del problema. ¿Qué pasa con el segundo problema entonces? Es bastante parecido al que hicimos con el coseno, ¿cierto? De hecho, yo diría hasta aquí incluso un poquito más sencillo. Porque nosotros vamos a tener aquí nuestra función. En el 7 tercios vamos a tener el punto en conflicto, ¿cierto? Y va a ser el clásico v. Si el x vale 0, tendríamos menos 7, aquí va a chocar en 7 y va a ser algo así. Ya. Probablemente es un poco más chata esta v, ¿cierto? Por estar multiplicada por 3, pero es algo así. Entonces nos están pidiendo... Mucho cálculo para calcularlo. Tengo que ¿Esta? hacer muchas operaciones. Sí, sí. De menos 4 hasta 6. Entonces a nosotros nos están pidiendo calcular esta área bajo la curva, ¿cierto? Vamos a tener que separar esta integral en dos partes porque esta función, la que está aquí a la izquierda, es 7 menos 3x, ¿cierto? Lo podemos ver que tiene pendiente negativa y esta sería el 3x menos 7. Entonces, claro, uno al principio se tiene que dar la lata de calcular este tipo de integrales. Menos 4 al 6 de 7 menos 3x de x más mentira, era del menos 4 hasta 7 tercios. Y el otro va de 7 tercios hasta 6 de 3x menos 7. ¿Ya? Entonces se calcula cualquier antiderivada, no olvidamos de la constante integración, y esto va a ser 7x menos 3x cuadrado, evaluado entre menos 4 y 7 tercios. Más, y lo mismo aquí, ¿cierto? Tendríamos 3x cuadrado medio, me faltó, medios, menos 7x,
evaluado entre 7 tercios y 6. ¿Ya? Uno le puede poner los paréntesis, ¿cierto? Para que sepa dónde tiene que integrar, porque la mente es frágil y si usted hace un ejercicio que sea un poquito largo, se van a perder. Y claro, ahora viene la parte de tener que reemplazar los límites de integración y hacer los cálculos. Ahí uno también se equivoca bastante. Tendríamos para la primera parte 7x, reemplazando el límite superior, 7 tercios menos 3 medios por esto al cuadrado. Sería 49 novenos. Ya, ¿cierto? Aquí tenemos esta primera parte. Le ponemos un paréntesis para ponerle paréntesis también a esta segunda parte. Al evaluar en menos 4, tendríamos 7 por menos 4, menos 28, menos 3 medios por x al cuadrado. 3 medios por x al cuadrado sería reemplazar por 4 al cuadrado finalmente. ¿Ya? Y si ustedes tienen harto cuidado, les va a dar aquí un resultado coherente. ¿Ya? Les tiene que dar un número positivo, ¿cierto? Estamos calculando el área bajo la curva, ¿cierto? Todas las áreas son positivas, así que el resultado de esto no debería dar positivo. ¿Ya? Pero yo en la prueba, si este es un ejercicio de desarrollo, les voy a pedir que lleguen hasta esta parte nomás. Pues ya faltaría aquí, ¿cierto? Reemplazar este y restarle el otro. ¿Ya? No nos vamos a detener, no vamos a perder tiempo en que ustedes sumen fracciones, resten las fracciones, porque eso ya no es parte de la materia. ¿Ya? ¿Cuál es la parte de la materia? Que tú puedas, quizás no siempre representar la función, pero sí tener la idea de lo que esa integral me está preguntando. Si es necesario separar las integrales, las separamos. ¿Ya? Y utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Que hagas bien los reemplazos y todo. Si quieres, esto tú lo pones en una calculadora integral y te va a dar el resultado. Ya como para que sepas que si te dio un resultado positivo, probablemente esté bueno, y si te dio un resultado negativo, está malo. Inmediatamente. ¿Ya? ¿Bien? Tampoco poco participativos. Ya. Muy bien, entonces vamos a seguir. Y ese era el capítulo 4 del libro. ¿Ya? La parte principal del ramo de cálculo está aquí, ¿cierto? La integración definida, resumido en estos dos teoremas fundamentales del cálculo, que es la integral o la antiderivación, el proceso inverso a la derivada, y que para calcular una integral definida solamente me basta con encontrar una antiderivada y evaluar los límites de la integración. ¿Ya? Entonces con eso nosotros ya podemos empezar el siguiente capítulo, que es de las aplicaciones de la integral definida. ¿Ya? Y ahora sí vamos a extender un poco el concepto de la integral definida, ¿cierto? Para ver el área de una región que nos pedía que sea una función no negativa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando la función sí pasa por debajo del eje X? Ya. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que el área de la región lo podemos representar con la integral siempre y cuando la función sea no negativa. ¿Ya? Entonces, podríamos partir, ¿cierto?, con un problema como el que aparece aquí, que dice calcular el área de esta curva y su región, ¿cierto?, está acotada por la curva y los ejes coordenados. Entonces, ahí sí yo tengo que aprender a hacer bien el diagrama, ¿cierto?, para poder ver cuáles van a ser mis límites de integración. ¿Ya? Y una forma muy útil para hacer eso es que tú puedas representar tu función, ¿cierto? Aquí está mi función x cuadrado menos 5x más 4, ¿cierto? Y los ejes coordenados serían el eje y el eje x. Entonces, esta es mi región a calcular. Este es el área que me están pidiendo. Y una forma muy útil, que sí o sí lo vamos a necesitar más adelante, es que tú puedas dibujar uno de los rectángulos que nosotros estamos aproximando. ¿Ya? Hasta el momento todas las aproximaciones que hemos hecho han sido con rectángulos verticales, ¿cierto? Que nos estamos moviendo por el eje X. ¿Ya? Pero eso puede cambiar en el futuro cercano. Entonces es muy importante tener esa habilidad de poder distinguir
cuál es el rectángulo que nosotros estamos calculando. ¿Ya? En este caso, un rectángulo vertical todavía. ¿Ya? Entonces sería el área entre 0 y 1 de mi función. Calculamos la antiderivada, ¿cierto? Y le evaluamos entre 0 y 1. ¿Ya? En este caso no quedaba tan largo, así que se podía calcular rápidamente y nos da 11 sextos. ¿Ya? Ese es el área de esta región. ¿Ya? ¿Cómo supo que era desde 0 hasta 1? Porque yo puedo ver que aquí el x se va moviendo entre 0 y 1. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si me piden calcular el área de la región acotada por la misma curva anterior y el eje X? Entonces ahora mi región cambia, ¿cierto? Mi región ahora va a estar, o el X se va a mover entre el 1 y el 4, ¿ya? Y los rectángulos ahora siguen siendo verticales, pero ya no tienen una altura positiva, sino que tienen una altura negativa. Entonces para contrarrestar eso, le vamos a poner un menos delante de la integral, ¿ya? Así el menos con el menos se cancela y nos va a quedar un área positiva. Y en efecto, eso es lo que queda. Se evalúa la antiderivada en 4, se evalúa en 1, se restan, ¿cierto? En este caso el primero va a quedar negativo, el otro va a quedar positivo y nos da 9 novenos. 9 novenos. Va, 9 medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una función que no necesariamente no negativa? Para calcular el área, tenemos que calcular el área o la integral del valor absoluto de la función. ¿Ya? Tal cual como hicimos con el coseno, hicimos exactamente lo mismo, ¿cierto? Calculamos la integral desde 0 hasta 2pi del valor absoluto de coseno, y eso sí nos representa el área encerrada por una región. ¿Ya? Entonces, si escribimos la notación, exactamente la misma notación de las sumas de Riemann, podemos ahora describir el área encerrada por dos regiones. O sea, el área de la región encerrada por dos curvas, por dos funciones f y g. ¿Ya? Y si quiero encontrar entonces el área de una región encerrada por dos curvas, tengo que calcular tengo que calcular la integral del valor absoluto de las diferencias. Y ahí eso lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Ya? Profe, ¿Sí? antes de continuar, ¿podría volver un poquito más arriba? Un poquito más arriba. Ahí, en el rectángulo que dice el área es la integral de AB del valor absoluto de la función. Lo ¿Sí? que pasa es que en la ayudantía de ayer, con el ayudante vimos un ejercicio en donde si hacíamos eso, en realidad nos representaba la suma del área, que fue una función que pasaba tanto por arriba del eje como por debajo. ¿Ya? Bueno, no recuerdo muy bien, quizás mis compañeros me pueden ayudar, pero la cosa es que si le poníamos valor absoluto, nos representaba en realidad la suma del área, porque una área estaba arriba y la otra área estaba abajo. Entonces, al sumarla, al final quedaba un área pequeñita positiva, porque la de arriba era un poquito más grande que la de abajo. Ya. Eh, Chuta, si no me da la función exacta, no podría dar como la explicación. No, No sé si mis compañeros se ¿sí? acuerdan de la ayudantía de ayer. No sé si alguien se acuerda, no sé si alguien fue. Sí, pero no la anoté. Me perdí mirando cómo la hacían y se volvió a anotarla. Ya. Y Ah, ya. justo el ayudante nos dijo que tenemos que tener cuidado porque no siempre el valor absoluto por no sé qué cosa. Claro, claro. Ya. Sí, por supuesto. Nosotros igual vamos a dar varios ejemplos de, de cosas o ejemplos de ejercicios donde si falla alguna de las hipótesis que tenemos, el ejercicio no va a salir como esperábamos. Así que muchas veces, más que trabajar con la fórmula, claro, tenemos que trabajar con el sentido común, la lógica, hay que cierto y ver la vista geométrica de los problemas que tenemos. Yo creo que Ah, por ahí creo, apuntaba el problema, ¿no?
Creo que ya me acordé. En el mismo gráfico que... lo movió. Perdón. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en el mismo gráfico, me parece mucho que tenemos que calcular el área entre el 0 y el 4, por ejemplo. Ya. Y claro, hay una área que está arribita y otra área que está abajo. Entonces, al sumar esas dos áreas, Se cancelan en alguna parte. Sí. claro, y me va a quedar, bueno, en este caso, una área negativa. Ujú. Pero eso es distinto a sumar el área de arriba más el área de abajo. Claro. Y eso es lo que hace el valor absoluto, ¿cierto? Si yo estoy... porque claro, aquí cuando calculamos la integral nos quedó positiva, ¿cierto? Cuando en realidad nos debería haber quedado negativa. ¿Y cómo fue que hicimos eso? Le pusimos un menos delante. Y eso es precisamente como disfrazar el valor absoluto. El valor absoluto de x cuadrado menos 5x más 4 lo que hace es dar vuelta esta parte que está por debajito, ¿cierto? Y le damos vuelta, eso. ¿Ya? Entonces, claro, si a nosotros nos piden calcular, por ejemplo, toda el área de esta región, hasta aquí, si lo calculo así solamente, van a cancelar pues, y no nos va a dar el área esperada. Sí, Entonces, ahí es donde entra en juego el valor absoluto. Que esta área negativa la transforma en positiva al dar vuelta la función. Y ahí nos queda todo por encima del eje X sin ningún problema. ya. ¿Sí? Ya. Eh, entonces, para terminar, partimos nuestras aplicaciones de la integral definida ya calculando área entre dos curvas, ya de regiones acotadas por dos curvas. En este caso tenemos el área de la región acotada exactamente por la misma curva que teníamos anteriormente y ahora con la recta x más y igual 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tipo de ejercicios? Y este tipo de ejercicios van a aparecer de aquí hasta que terminemos el curso con algunas funciones un poquito más complicadas, ¿cierto? Eh, o regiones un poquito más difíciles de ver geométricamente, ¿ya? Pero este tipo de ejercicios siempre van a aparecer. Entonces, lo primero que se hace es calcular los puntos de intersección para saber desde dónde hasta dónde vamos a hacer la integral, ¿ya? Entonces, los puntos de intersección, ¿cierto? Es igualar las y o las x y eso nos va a dar distintos valores de x o distintos valores de y. En este caso, las soluciones de la intersección eran x igual 0 y x igual 4. Si nosotros graficamos las curvas, nos va a dar exactamente eso mismo. Y ahora, si yo quiero calcular el área de esta región que está encerrada aquí, ¿cierto? Yo dibujo mi rectángulo vertical. ¿Ya? Y el rectángulo vertical está partiendo desde ahora el x cuadrado menos 5x más 4 y está llegando hasta el x más y igual 4. Entonces, si yo quiero calcular el área, lo puedo hacer en una sola integral, incluso cuando esta función está pasando por debajo del eje x, porque mi rectángulo, la altura de mi rectángulo lo estoy tomando desde mi función de abajo, entre comillas. ¿Ya? Entre comillas. Y sería así. El área sería la función de arriba, que en este caso está en función de x, ¿cierto? Despejando el y. Va a ser 4 menos x, mi función de arriba, menos mi función de abajo. X cuadrado menos 5x más 4. ¿Ya? Reduciendo términos semejantes, llegamos a la integral de 0 a 4 de esta función. Entonces tenemos aquí la integral de 0 hasta 4 de la antiderivada, se reemplazan los valores y llegamos al área final. ¿Ya? Ahora, otra forma de ver esto mismo es que lo que está representando esto, ¿cierto? El 4x menos 4, o sea, el 4x menos x cuadrado, está representando la altura de los rectángulos, ¿cierto? Desde 0 hasta 4. Entonces, si tú graficas esta función, 4x menos x cuadrado, desde 0 hasta 4, toda esa función va a ser positiva en ese intervalo, ¿cierto? Y es calcular exactamente la misma área, ¿ya? Va a partir en 0, ¿cierto? La altura de los rectángulos va a ir aumentando y después vuelve a disminuir hasta llegar a 0 otra vez. ¿Ya? Ya, la próxima semana
Entonces vamos a seguir retomando este tema. Vamos a ver que con las integrales definidas podemos calcular muchas cosas, más de las que podríamos imaginar, aparte de estas partes geométricas de área, volumen, ¿ya? Las integrales definidas tienen muchas aplicaciones. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Profe, la otra semana no nos vemos hasta el jueves. Tienen toda la razón, po. El Porque el lunes martes, es sándwich y el martes es feriado. sí. El lunes, sí, tienen toda la razón. Así que el jueves vamos a condensar un poquito los contenidos. Sí, se me fue eso en la planificación. Tienen toda la razón. Ya pues.